Bueno, vamos a comenzar ahora con una nueva temática. Venimos de la recepción literaria, si usted recuerda. La última actividad que realizamos fue eh, la recepción literaria de una novela corta de la del Dr. Jekyll, pero ahora vamos a cambiar un poco a lo que es tipo de texto literario de acuerdo a la temática. Aquí vamos a ver el cuento como elemento principal y los diferentes tipos de cuento. Pero como en esta clase vamos a tratar de ser lo más breve y puntual para que no se me vaya a perder, vamos a trabajar directamente con el cuento y posteriormente iremos realizando las demás clases donde podamos observar los cuentos policiales, el maravilloso, el de terror, el realista, el de ciencia ficción y el surrealista. Pero para ello, pues primero hay que pasar y recordar, porque esto lo he visto en otros años escolares, recordar exclusivamente el cuento, ese tipo de narración literaria tan bonita, tan básica, que la hemos conocido desde pequeños y que hoy en día pues es bien difícil de que alguien no conozca el cuento porque aun si no le gusta leer, viene en forma de audios, está contado en diferentes momentos, ya sea por sus padres, por sus abuelos. El cuento es tan popular, tan usado, que es uno de los textos literarios más básicos que todo estudiante conoce. Referido a esta parte, recordemos que el texto literario es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El texto literario es interpretativo, es bonito, es atractivo para la persona que lo lee. El autor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio de estilo. Esto nos lleva a que haya bastante eh, retórica en lo que se escribe, para que la persona que lo lee sienta atracción, entusiasmo, interés por poder seguir leyendo y conociendo. Eso es una estructura general del texto literario, pero los textos literarios se pueden encontrar en diferentes circunstancias, en diferentes áreas, que van desde textos muy extensos, como las obras, las novelas, y hasta textos muy breves, como el cuento, el que vamos a ver ahora. El cuento, ese sería nuestro subtema, entrando dentro de los tipos de textos literarios de acuerdo a temática. Y este cuento que vamos a ver ahorita en su definición, partes, características y lo demás, vamos a subdividirlo después en todos los tipos de cuentos que existen. Que le mencionaba que hay varios como el policial, el maravilloso, el de terror, etcétera. El cuento en su definición es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. El cuento es tan bonito que lo podemos leer, lo podemos escribir, lo podemos reinventar nosotros, porque nos permite esa categoría de ser breve. Y está dentro del área de la ficción, o sea, no es anecdótico, sino que viene desde el punto de vista ficcional. Lo podemos crear, lo podemos inventar a partir de lo que nosotros pensamos y lo podemos transmitir con la retórica apropiada para que sea atractivo para alguien que lo quiera leer. Los personajes no se requieren de muchos e igual el argumento va dividido solamente en estas tres partes fundamentales. Las partes del cuento las vamos a trabajar en tres áreas. Primero, la número uno estaría en la introducción o planteamiento, que sería la parte inicial de la historia. Allí se deben de presentar todos los personajes y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad en sí de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que es lo que se debe de alterar dentro del nudo. Esta introducción o planteamiento debe de sentar bien las bases para que lo que venga después se pueda entender de mejor manera. Pero en sí no debemos de dejar de lado de que la introducción o planteamiento debe de incluir la parte inicial esa donde se presentan los personajes y los propósitos, lo más fundamental. Luego tenemos dentro de las partes del cuento el desarrollo o nudo. En el desarrollo o nudo, pues es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia.
es donde se toma forma y suceden los hechos más importantes. Aquí en esa parte del desarrollo de nudo es la parte más bonita, la parte que nos lleva al interés mismo, pero igual debe de estar conectado a la introducción o planteamiento. Posteriormente el cuento nos lleva a una última etapa, desenlace o final, que es la parte donde se suele llegar al clímax de la historia en un recorrido breve de entusiasmo, porque los cuentos son así, y nos da la solución a la historia y la finaliza. Esta parte de finalización es opción del escritor de dejarla cerrada o dejarla con un final abierto, e igual de que sea feliz o de que no lo sea al final. El cuento es muy bonito, pero las tres partes no deben de verse como separadas, deben de verse interrelacionadas. Introducción, desarrollo, desenlace. Lo hemos escuchado tantas veces en los años anteriores, pero es necesario poderlas conocer y poderlas aplicar, principalmente cuando leemos y cuando creamos. El cuento tiene estas características principales, las cuales debemos de saber identificar bien. Tenemos en el literal A, la primera característica del cuento sería la ficción. Esa es una característica que identifica al cuento de buena manera, que aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe también poder funcionar como tal, pero recortando la realidad y pudiendo inventarle y ponerle un poco más de creatividad para que esa realidad contada sea de una manera ficcional más entretenida. En el literal B, otra característica es la parte argumental. Esa parte argumental debe de tener una lógica, una secuencia de las acciones. No puede comenzar hablando de una cosa y perderse en la siguiente acción. Debe haber una conexión de hechos, una estructura que permita el entendimiento. Por eso esa parte argumental debe de enfocarse en las partes del cuento, en la introducción, en el desarrollo, en el desenlace. Luego tenemos en el literal C única línea argumental. O sea, el cuento, a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos, de inicio a final, en ese momento breve. No lo lleva uno a darle vuelta o por otros rumbos a la historia, sino que lo mantiene en una misma línea argumental. Desde el inicio, pasando por el desarrollo, hasta el final, el cuento lo lleva rápido en una historia ficcional y entretenida dentro de una misma línea, sin perderlo. Normalmente el cuento, fíjense que a veces se confunde con la novela corta, así como la que leíamos del Dr. Jekyll. Pero si usted se recuerda, la novela del Dr. Jekyll lo desvía con otros tipos de argumentos y se sale por ratos de la parte lineal y lo lleva a contarle historias extras y después lo regresa otra vez a la historia que vienen contando. Eso el cuento no lo hace, el cuento lo mantiene siempre en una misma línea de argumento, por eso es breve. En el literal D está la parte de la característica de la estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Esta estructura centrípeta está relacionada a la parte de que todo el cuento no pierde relación ni función. Todo está relacionado una cosa con otra. Por eso los cuentos son bien fáciles de interpretar por un niño, por un adolescente, por un adulto. El cuento, en este caso, debe de mantener esa relación y funcionamiento que van vinculando un argumento con el otro. O sea, si yo escribo un cuento no puedo desviarme a contar tanta fantasía y desviarme por completo del cuento. Tengo que ir dentro de la historia agregándole la parte ficcional que me permita ser entretenida, fácil de entender y que me presente la introducción, el desarrollo y el final de una manera funcional. Esa es una estructura, la estructura centrípeta. En el literal E
personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. Siempre pasa así en los cuentos y por eso a veces lo confunden con la novela corta. Siempre hay un personaje principal al que le ocurren los hechos en los cuentos. Aunque hayan otros personajes, es uno al que se refiere la historia. En el literal F, unidad de efecto, comparte esta característica con la poesía. La poesía tiene la unidad de efecto también. Está escrito para ser leído de principio a fin. O sea, no va a decir usted, lo voy a comenzar a leer ahorita y mañana lo voy a continuar. El cuento es para leerlo de corrido. Y hay una unidad de efecto que no le permite decir usted, mañana sigo. El cuento debe de ser de una sola vez para poder tener ese impacto en el gusto del lector, igual que la poesía. Por eso es breve, siempre es una lectura corta. Es muy probable que si no es así, pues se pierda en la parte narrativa. Como en la novela, que en la novela usted puede leer, hasta le pone un separador allí y dice, sigo leyendo mañana, sigo leyendo, porque sabe que se puede reconectar otra vez dentro de de la misma narrativa que lleva la novela, pero en el cuento no. La unidad de efecto es breve y por consiguiente esa misma conexión argumental que tiene y la forma que dicen en los otros literales, tanto la lineal como la estructura centrípeta, permite de que el cuento se pueda interpretar en una sola leída. Por último, no tenemos todavía dos más. El literal G sería prosa. En la forma de los cuentos modernos, a partir de la aparición de la escritura, suele ocuparse mucha esta característica dentro de lo que es la prosa. Bueno, y por lo tanto, al tener esta característica de prosa, pues el cuento es mucho más fácil para escribirlo, para leerlo, porque la prosa nos da libertad porque no está sujeta a lo que son las reglas de escritura, porque nos permite una expresión lingüística más habitual, más libre, más fluida, porque no nos amarra directamente a los parámetros como la poesía, que nos tiene limitados a una estructura de redacción dentro de lo que son sus versos, dentro de lo que son sus estrofas, pero en el caso del cuento se escribe en prosa. En esa expresión lingüística más habitual, pues nos permite de una manera ser más comprensible y disfrutarlo de mejor manera sin limitantes. Por último tenemos literal H, la brevedad, lo hemos dicho todo el tiempo, el cuento es corto, breve, y se resumen esas tres acciones de introducción, desarrollo y desenlace, y ahí cumplimos con las características del cuento. Ficción, argumental, única línea argumental, estructura centrípeta, personaje principal, unidad de efecto, prosa, brevedad. Terminando la clase ahí, pues la tarea sería leer el cuento de Salvador Salazar Arrué, nuestro cuentista salvadoreño, que tiene una manera especial de escribir. El cuento se titula Semos malos y hay que responder en el cuaderno los 4 literales. ¿Qué te pareció la lectura? ¿Qué tipo de narración es y por qué? La literal C, ¿qué la hace diferente de otros tipos de narraciones? Y literal D, ¿crees posible esa historia en El Salvador actual? Recuerde que Arrué es un escritor salvadoreño de antaño y tenía una manera coloquial muy característica para escribir, que a veces hasta cuesta leer un poco sus cuentos, pero son muy bonitos, muy pintorescos, así que yo se lo voy a enviar por PDF el cuento para que lo pueda leer o lo busque en línea. Ahí está, lo trabaja en su cuaderno. Con esto cerramos esta clase y le vamos a dar continuidad a las demás clases de los diferentes tipos de cuentos que nos faltarían, y cualquier pregunta o duda pues a través del grupo de WhatsApp.